Bueno, yo les quiero platicar. Hay muchas cosas. Bueno, primero... Bueno, el pastor nos profetizó una vez, de tantas, que en el negocio de nosotros se nos iba a formar la gente. Y yo dije, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Es un mal modo, pastor, pero yo siempre le hago así a Dios, perdón, pero me contesta y lo hace de inmediato. O sea, a mí me llama mucho la atención, me sorprende, no lo sé. Pero bueno, esa es una. Resulta que eso nos dijo un domingo y al lunes siguiente yo ni siquiera había terminado una clase y tenía muchísima gente afuera, pero mucha. Y yo me quedé así y dije, ¿cómo? Y volteé y el lugar estaba lleno. Y desde ese día no ha dejado de llenarse. Y bueno, yo les invito a que ustedes sean fuertes, porque también es muy complicado. Por ejemplo, nosotros también teníamos muchos temas, porque a veces somos muy desordenados en nuestra vida. Y eso no está bien, hermanos, hay que tener orden. El pastor dice que este mes todo empieza a ser diferente a partir de este mes. Y bueno, yo les vengo a confirmar que eso es verdad, porque si tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a querer portarte diferente, por lo menos a querer hacerlo, todo empieza a cambiar. Y todo también parte de ti, porque Dios viene y te habla. Pero si tú no tomas la palabra para ti, no tomas una decisión y no tomas la acción de querer hacer las cosas diferentes, a lo mejor sí Dios te va a dar, pero no va a ser cuando tú quieras. Y si no pones orden en tu vida, tampoco va a pasar. Y bueno, después de eso, hace mucho tiempo que queríamos comprar piso para mi negocio y no se nos había dado la oportunidad. Y resulta que un día encontré una oferta muy barata y el piso me salió ni a la mitad de lo que cuesta. Pero yo no compré ni la mitad, porque dije, no, pues no me alcanza para comprar tanto y el Señor ya no tenía tanto. El punto es que fuimos a comprar el piso, el Señor me vendió más de lo que yo le había pedido, me lo dio muy barato, y el día que lo empezamos a poner, yo puse una de las prédicas del pastor. Y entonces, mientras estábamos poniendo el piso, había gente, el negocio estaba abierto, pero alguien me dijo, alguien que yo ya me di cuenta que cada que nosotros buscamos a Dios se acerca y nos quiere asustar y nos quiere hacer daño. Y entonces, o sea, yo lo escuchaba que me decía, quita eso, no lo pongas, no ves que estás en el negocio, la gente se va a asustar, se van a burlar de ti, no lo hagas. Y yo me quedé así y dije, ¿cómo no lo voy a poner? O sea, ¿cómo te atreves tú a querer hablarme si Dios es el que está en mi vida y me da todo? O sea, ¿cómo no? Y entonces le subí más y le subí a todo el volumen y yo seguía escuchando la prédica y la seguía escuchando, y de repente cuando volteé, el piso me alcanzó para llenar casi todo y no había comprado ni siquiera la mitad, pero el negocio estaba pues con todo el piso. Y yo me quedé así muy sorprendida porque le dije a mi hermana, es que yo conté las piezas y me iba a faltar más de la mitad, pero casi se llenó. Y ese mismo día, pues a mí me valió lo que me dijo él aquel y seguí escuchando al pastor y demás. Ese mismo día en la noche, antes de dormirnos, Jorge puso una prédica y en la noche le dije a mi hermana que fue horrible porque se empezó a ahogar. O sea, le dio muchísima tos y se empezó a ahogar, hasta morado lo vi. Le dije a mi hermana, yo me asusté mucho porque otra vez me volvió a hablar ese y me decía, se va a morir y te vas a quedar sola con tus hijos. Pero yo sé que no es cierto, porque Dios es más grande y Dios nunca nos va a dejar y siempre va a estar con nosotros, pero tú tienes que buscar de Él y tienes que ser obediente. Y después de eso, hermanos, teníamos un tema con documentos y entonces ese tema se resolvió. Y luego el fin de semana tuvimos unas clases del trabajo y demás, pero a mí no me daban acceso. Y entonces una vez más yo me enojaba mucho y era muy grosera. A veces todavía me enojo, pero luego le pido perdón a Dios. Y entonces ese día yo dije, no me voy a enojar, solo te voy a decir, si tú quieres que yo esté aquí, pues tú dame el acceso, pero dame el acceso y dame un buen lugar, porque si no, ¿a qué voy? Y entonces llegamos al lugar y se pusieron pesados que no me lo iban a dar, y en ese momento yo me volteé y solo le decía a Dios, o sea, si tú lo quieres, pues hazlo, y si no, pues no. Total que me dieron el acceso, entramos al lugar y nos tocó un super lugar. Y entonces, Dios es maravilloso, hermanos. Yo solo lo único que hago es invitar gente cuando alguien se me acerca y me platica de sus problemas o de sus cosas. Yo no soy quien para resolver, yo siento mucha responsabilidad. Y a veces no sé qué decir, pero yo solo les digo, yo voy a una iglesia donde Dios de verdad está. Porque tú tienes que aprender también y tu espíritu tiene que aprender a discernir que Dios no está en todos lados. Y que hay muchos pastores que no son hijos de Dios. Y que ellos buscan enriquecerse a sí mismos y que no te van a hablar lo que es. Entonces
Entonces es importante que tú también empieces a escuchar de la palabra y que tú también la busques y que lo empieces a comprender, porque si no luego, pues luego no vamos a donde sí es, ¿no? Pero bueno, aquí sí es. Y entonces yo invito a la gente, le invito. Y una de las chicas que vino, ella estaba muy enferma, que tenía problemas, muchos problemas. Y yo la invité porque pues es la única solución que yo ahora encuentro para todo el mundo, ¿no? Invitarlos a la iglesia. Entonces esa chica vino, pero venía como incrédula, como quejona. Y apenas ese mismo día del piso, me marca y me dice: ¿qué crees, mana? Que voy a ir a la iglesia porque fui al doctor otra vez y ya me habían hecho los estudios y ya me habían hecho los análisis y ya no tengo nada. Y entonces ella también se quebrantó y me dijo: es que Dios sí está en tu iglesia. Yo ya le dije a las demás muchachas que a ver si íbamos, porque en tu iglesia me sanaron de algo que ya me habían diagnosticado y yo ya no tengo nada. Entonces Dios existe, hermanos. Búsquenlo, búsquenlo. Bueno, son dos, uno súper chiquito. Bueno, el primero es que yo el sábado comí pollo crudo y me dio, como me quería dar salmonela. Entonces yo el domingo no pude venir, tenía 40 de temperatura, me sentía muy mal. Todo el domingo yo estuve vomitando, hacía agua, no podía tomar ni una gota de agua porque vomitaba, ¿no? Entonces pues ya no pude venir, pero bueno, vine el jueves y el pastor oró para sanidad y todo. Entonces cuando el pastor estaba orando yo sentía como mi estómago se movía, y cuando llegué a mi casa yo ya no tenía nada. Toda la semana yo había tenido acidez, había tenido igual vómito, temperatura, pero el jueves que el pastor oró por los enfermos del estómago, de los ojos y todo, ya estoy bien, ya estoy aquí, gracias a Dios. El segundo es gracias, ¿verdad? El segundo no es mío, digo, es de mi novio, digo, él vive en Cuernavaca y no puede venir tanto. Pero bueno, hace como 2 meses yo lo invité y él tenía problema de hipertiroidismo. Él acaba de cumplir ayer 18 años y él ya tenía problemas de tiroidismo, ¿no? Él ya lo habían declarado que tenían que operarlo de la garganta. Cada 15 días tenía que ir a que le hicieran ultrasonido para ver cómo hacía. Y ya los doctores ya le habían dicho de que no, tú ya vas a tomar medicamento de por vida porque pues tienes que tratarla. Cuando yo lo invito, él estaba muy penoso, digo, también viene de familia cristiana, digo, no es como muy, como aquí, pero pues aquí es diferente, hermanos, si ustedes lo saben. El chiste es que lo invito y él pasa y el pastor estaba orando, no estaba orando por enfermedades así. El pastor le declaró que él no iba a sufrir de hipertiroidismo, que ya no iba a tener tiroides. Y bueno, hace una semana le dijeron que se le reguló la tiroides y que ya no tiene que estar tomando ningún tipo de medicamento, ya no tienen que hacerle cirugía, nada. Entonces, dilo. Tiene 18 años apenas y ya tener problemas así, o sea, le doy gracias a Dios porque lo anuló, porque se eliminó, porque es un milagro y porque él es muy enfermizón, pero hoy declaro que ya no lo es. Amén, hermanos, gracias. Gloria a Dios. Déselo fuerte. Buenas noches, amados del Señor. Dios es poderoso, lo sabemos, grande. Hace algunos días el pastor oró y me dio una profecía y me dijo que tenía yo que orar en mi trabajo. Donde yo laboro hay vanas filosofías, hay agnosticismo, hay pues incredulidad, ¿verdad? No creen mucho en el Señor Jesús, en Dios. A la orden y a la obediencia, porque necesitamos obedecer a Dios, fui y oré. El Señor ha sanado por su misericordia a los jóvenes de diabetes, de hígado, de depresión, de intento de suicidio. El Señor está haciendo cosas maravillosas a donde yo voy a trabajar.
Le doy la honra y la gloria y la alabanza. Me ha enseñado a tenerles amor, a restaurarlos, y yo quiero reafirmar que le doy gracias a Dios por el pastor, por nuestro profeta y apóstol, el profeta Julián. Gracias a Dios por la vida de su esposa, de sus hijas, porque hacen un trabajo esplendoroso para el Señor. Dios llega siempre a tiempo, y estos jóvenes, Dios les dio una nueva oportunidad de vida. Le cuento rápidamente que el chico que tenía problemas de hígado, el médico le dijo que ya estaba sano y que le iba a retirar los medicamentos porque eran invasivos para su cuerpo. Desde mucho tiempo atrás había estado ingiriéndolos, y bueno, pues él le dio las gracias a Dios, porque es a Él al que se le agradece, al que se le exalta, al que se le honra. Amén. Y comentó que nadie había hecho nada por él, más que Dios en ese momento, cuando uno dispone el corazón al Señor, cuando uno lo pone en el número uno. Amén. Cuando el Señor te habla y te indica con quién tienes que ir, yo le doy la honra, la gloria a Dios, porque Él es maravilloso y poderoso. Gloria a Dios. Dios la bendiga. Déselo fuerte. Bueno, ya me conocen, soy Jessica. Pues más que es un testimonio, pero también es como que una reflexión. ¿Por qué el cambio de palabra de testimonio a reflexionar? Porque a veces, ahora sí que nos cuesta como seres humanos el aceptarnos, el perdonarnos a nosotros mismos. Yo hace 8 días no vine porque tuve ¿cómo se puede decir, pastor? Conflicto conmigo misma. ¿Por qué? Porque he trabajado mucho en mí, he estado trabajando en mí, en mi familia, con mis hijos, ¿sí? Con mi mamá, principalmente mi mamá. Y en la semana pasada yo tuve un percance con una tía, una hermana de mi mamá, ¿sí? Por problemillas que ellos tienen como hermanos, ¿sí? Ya no están mis abuelitos, entonces empieza como que el debate de propiedades, el debate de que, pues si yo soy dueño, que no, que tú tienes más derecho, que no, que yo tengo más derecho que tú tú quién eres para pelear, ¿sí? Y ellos traen esa situación arrastrando. Yo trabajo pues todos los días, me voy desde las 4 de la mañana, regreso a su casa hasta si bien me va, a las 8:30, si no 9, 10 de la noche. A veces si bien me va, me voy a las 7 de la mañana, ¿sí? Pues no veo a mis hijos en todo el día. Y estoy como que, ¿qué pasó? ¿Cómo van? ¿Ya comieron? ¿Qué hacen? Los ando así como que checando a cada rato, ¿no? Y en días anteriores mi tía se acerca a mis hijas y mi mamá se molesta y yo, mamá, pero pues es que no confundamos unos temas con otros. Y justamente el jueves de hace 8 días, no esa semana que pasó, la anterior, mi tía agrede a mis hijas en la calle. Llega mi hija, me dice, mamá, es que mi tía me empezó a gritar y en la calle, en la tienda. Y yo la verdad, independientemente de aquí trabajar la paciencia, la tolerancia, también lo tengo en el trabajo. Pero en cuanto mi hija me empezó a decir y me dice, no sé qué pase para la próxima, fue como una alerta para mí, porque dije, no, o sea, no puede seguir esto así. Si entre hermanos está pasando esto y ya nos estamos involucrando los hijos, que somos nietos, y ahorita ya vienen los bisnietos, ¿qué va a pasar? Bajé muy molesta, ¿sí? Entré a la casa de mi tío y les dije, a mis hijas no les vuelvan a pedir un favor de nada. Honestamente no dije esta palabra, dije una grosería, ¿sí? Y se me quedan viendo. Bajé ya donde está la cisterna, ¿sí? Le cerré la llave y sale mi tía y me empieza a gritar. Y le respondí. Nos empezamos a decir de palabras de lo peor, ¿sí? Mis hijas se iban a meter, digo, ustedes cállense. Y yo me seguí la legata con mi tía y con mis primos, ¿sí? Pasó
Eso fue jueves, viernes, yo me sentí bien mal, o sea, yo la verdad iba rumbo al trabajo, pues ¿qué pasa? No, o sea, yo ya había llevado pues un tiempo de ya no decir groserías, un tiempo de controlar mi carácter, porque tenía un carácter muy, muy fuerte, ¿sí? Y iba yo así como que en la nostalgia, depresión, o sea, en la culpa moral, conmigo, con Dios, porque dije, le fallé a Dios. Porque yo al venir a la iglesia es porque vengo a perdonar las ofensas que me hacen, como Dios me perdonó a mí, ¿sí? El sábado en la mañana bajo a poner la bomba, mi hijo sale a tirar a la basura y sale mi tía. ¿Podemos hablar? Le digo, sí. No, me dice Paca, no, Paca, es que tú, como me dijiste, vamos a hablar más tranquilas. Digo, yo estoy hablando tranquila, pero usted no. ¿Y por qué me di la oportunidad de hablar con ella? Porque dije, no puede seguir esto así. Porque al final de cuentas no nada más estoy yo, también están mis hijos. Y como me dijeron en el trabajo, un buen maquilero se hace a tu enseñanza. Y me dice una compañera, es lo mismo con los hijos. Una buena educación se da con el ejemplo, no con las palabras. Tú le podrás decir, pórtate bien, no digas groserías, llega temprano a la escuela, no me faltes al respeto, no le contestes a tus tíos. Pero si yo le doy el ejemplo contrario, ¿qué va a aprender mi hijo? De mis acciones. Y se me quedó eso en la cabeza, y por eso fue cuando hablé con mi tía, lo primero que ella empezó a decirme fue burla porque me lo dijo, es que ustedes ya van a una iglesia y a eso van, a ver tu mamá, o sea, me empezó a decir detallitos, y mientras ella me estaba diciendo, yo la verdad lo único que hice fue, Dios mío, que me muerda mi lengua, porque me conozco. Y si tú me la pusiste aquí es porque quieres que hablemos y lleguemos a un acuerdo. Y se lo dije, tía, yo voy a la iglesia a conocer a Dios, a aceptar a Dios en mi corazón como Él me aceptó a mí, pero tampoco voy a permitir que me juzgue, porque el único que me puede juzgar es Dios. Y si Dios me perdonó, porque usted no se perdona a sí misma. Se me queda viendo, digo, sí, tía, yo le invito a que ya dejen esos problemas, porque los únicos que nos llevan arrastrando es a nosotros. Pasa y me dice, te invito a que pases. Pasé a la casa donde vi a mi abuelita, en paz descanse, y veo ciertos detalles. Y así me lo dijo, sé que con tu mamá vas a pelear y te lo voy a decir. Es donde tú vas a demostrarme. Pues me condicionó realmente qué tanto yo conozco de Dios. Y yo la verdad se lo dije, yo no voy a pelear con mi mamá, porque al final de cuentas lo tengo de alguien que está aquí al lado mío. La salvación es personal, pero también la condena es personal. Y usted sabrá qué tanto se quiere condenar, o yo sabré qué tanto me quiero condenar. Si yo sé que está mal y se lo digo, tía, me siento mal, y le pedí una disculpa y le disculpé, pero se lo dije, me siento más mal conmigo misma porque le fallé a Dios. Vino esta semana, mi hermana me dice, oye hermana, tiene un tema con su suegro que está malo, está hospitalizado, préstame dinero. Sí, hermana, te presto. Hoy no tenía para venir aquí. Me dice, ¿no vas a ir? Le digo, no sé si me paga tu hija. Bueno, le marco a una compañera y me dice, mira, Yes, pon todo en manos de Dios, y cada cosa que tú vayas a hacer,
pon a Dios, porque Él te va a poner las palabras correctas para conseguir lo que tú quieres. Y si no lo consigues es porque no es bueno para ti, pero no lo decides tú, lo decide Dios. Le digo, sí. Le marco a mi hermana y me dice, es que no tengo. Dije, bueno, voy al otro cuarto y me cae mi depósito de mis vales y me cae mi depósito de mis pasajes, o sea, y me empezó a caer mis pagos. Y dije, cuando uno va por la vida ya queriendo enmendar su camino, ¿sí?, bien con acciones, ahí están los resultados. Sí, yo ayudé y dije, si me paga bien, no, pues ni modo, pero Dios me lo está compensando. Entonces, no sé, a lo mejor yo estoy mal en esto, en invitar a que pues reflexionemos y hagamos conciencia que lo que hagamos sea con la concientización que es para nosotros mismos lo que demos, porque dicen que lo que demos es lo que vamos a recibir. Amén. Sí, entonces en este aspecto, mami, te invito a que perdonemos de corazón, para que seamos perdonadas por Dios. Gloria a Dios. Déselo fuerte. ¿Está listo? Tengo días discerniendo el ataque de la muerte, la destrucción. Y empezó la semana, el lunes, iba dejando a mi hija, la más pequeña, a la prepa. Y hay un puente en Piedras Negras rumbo a Texcoco, y en ese puente se encarreran los coches. Yo bajé bien, pero algo me hizo voltear por el retrovisor. Venía una camioneta a una velocidad, yo creo, de más de 100 kilómetros, y yo nada más hice ay, y solté el freno y le quité la velocidad. Solo Dios lo paró, nos dio un tope nada más y no nos pasó nada. Yo vi la mano de Dios y seguí orando y seguí orando. Yo sentía y he sentido que el ataque es muy fuerte contra los hombres de Dios. Y ayer usted sí se andaba quedando ya sin pastor. Ayer tenemos clase para líderes, ministros que están siendo preparados. Unos ya ministran, otros están aprendiendo. Y Dios me hizo desde días atrás que no pusiera a nadie a predicar, porque predica uno de nuestros ministros y yo doy la segunda enseñanza. Y yo llegué y pues a nadie le dije, y les dije, vamos a orar. Oramos 2 horas sin parar aquí casi ayer, desde las 7:25, 7 hasta casi las 9 sin parar la primera. Y empezamos a cubrir a toda la iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia. Empezamos a orar por usted, por su familia, y a orar. Y empecé a profetizar. Pero el viernes, el día de la jornada, Dios me mostraba mucha muerte, cajas. Yo les he contado a los hermanos lo que he visto mucha muerte. Y acabamos la clase, aproximadamente acabamos entre 10 y 10:10. Y pues estuvo la presencia de Dios. Muchos que estaban aquí, Dios les contestó. Dios sanó a muchos de sus hijos que no estaban aquí. Yo salí, una de mis hijas, la grande, me iba a esperar en Guelatao. Salí rápido, la estuve esperando, llegó. Tampoco el metro se tardó un buen 20 minutos ahí en una estación. Y ya nos saludamos, nos vimos, se subió, vámonos a la casa. Bueno, vámonos a los tacos, ¿verdad? Somos muy taqueros, no sé por qué. Y en el puente de Guelatao, dile al de al lado, otro puente. Venía, yo me di la vuelta, pero espejé, estaba lloviendo. Yo no vi nada, la verdad, no le voy a mentir. Yo me di la vuelta, me abrí un poco en el segundo para darme la vuelta, para regresar, irme toda la Zaragoza. Y que aparece un carro a una velocidad. Mi hija hasta se dio cuenta, muy rápido. Yo creo que también venía por lo menos a 100. Yo lo vi como bajó, nos iba a dar en el mero, enfrente, al lado, no sé. Dios le ayudó a ese hombre. Se dio la vuelta, se subió su coche. Pensamos que el coche se había despedazado.
No sé cómo Dios le hizo que no nos dio. Es increíble, a una velocidad. Lo único que lo paró fue el camellón. Pensamos que se había estampado en el poste, se le había destrozado la dirección, el coche del año. Se baja el señor con la adrenalina y yo le dije, ¿qué pasó? Dice, y ya. Me bajé, nos acercamos, yo vi la mano de Dios. Es impresionante cuando la muerte está a 2 minutos, a 30 segundos de ti. He visto la protección, me bajé, le ayudé, le cambié su llanta, no podía. Gracias a Dios el coche, pues nada más se reventó su llanta, pensé que se había reventado la dirección, acabó arriba del camellón, imagínense. Fue tan rápido, lo ayudé y hablé con él y oré con él. Lo bendije y le dije que Dios nos cuidó a los dos, nos guardó. Las cosas materiales, dile al de al lado, van y vienen. Y yo estoy aquí y yo le había preguntado a Dios, por eso yo le he dicho, en este mes se decide quién vive y quién muere. Y yo le dije a Dios, ¿quieres que viva? ¿Para qué le pregunté? Dios me ha mostrado que quiere que yo siga adelante y que Él manda a sus ángeles y que Él me protege a mí y a cualquiera de ustedes, y que yo voy a estar velando por usted. Estos 5 días que vienen hay una lucha por su vida y por la mía. Y oré por ese señor y nos fuimos y el coche bien. Y de repente la llanta, no sé, se destrozó mi llanta, se ponchó. No sé, estuve como 5 o 6 kilómetros. La muerte ayer sentí como me perseguía. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo me he parado a decretar vida, bendición y salvación. Y yo voy a seguir ministrando bajo el poder y la unción del Espíritu. Y el maligno no nos toca a nadie. No nos toca a nadie. Repita conmigo, Dios eterno, reprendo la vida en tu nombre, reprendo la muerte en el nombre de Jesús de mi vida. Soy guardado y protegido del día del mal y del día de la angustia. Dile al de al lado, Dios te cuida. Así que no tengas temor, Iván. Dios sanó a su esposa de cáncer. La van a operar y Dios nos ha dado la victoria. La van a operar y ella va a venir a dar el testimonio también. Dile al de al lado, Dios está con nosotros. Gracias por sus oraciones. Ayer yo les dije, oren por los pastores. Yo digo, si no hubiéramos orado, yo creo no estuviera aquí, porque por lo menos nos hubieran lastimado. Pero es Dios quien hace que sigamos adelante. Así que yo ahora, si antes tenía más fe, dile al de al lado, creo que ya le aumentaron. Creo que a mí mientras más cosas malas me pasan, más me activo. No sé, yo soy al revés. En lugar de tirarme, me levanto. Yo sé que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. No es fácil estar aquí, pero Dios está aquí. Le voy a predicar unos minutos. ¿Está listo? El día de hoy el enemigo atacó a nuestra familia nuevamente. Quiso, mediante la muerte, quitarnos a un integrante de nuestra familia. Y damos gloria a Dios porque sabemos que fue un ataque, que fue algo muy complicado, pero que el Señor nos dio la victoria.
Me encontraba hoy por la mañana realizando unas actividades en mi casa y recibí la llamada de mi mamá, que se había puesto muy grave mi hermana. Cuando yo la escuché por el teléfono, yo escuchaba cómo gritaba desesperada y me decía: ayúdame, ayúdame. Pues yo me preocupé muchísimo. Inmediatamente pues fuimos a la casa y la verdad, hermanos, pues sí, a mí me hubiera gustado que ella lo compartiera, pero es muy penosa. Yo que la pude ver y que pude saber la gravedad de las cosas médicamente, yo le doy gracias a Dios porque Él conservó su vida. Ella empezó con un dolor muy fuerte en el vientre y tuvo una descarga completa. Se le bajó la presión, se le paralizó la cara, no podía hablar, balbuceaba, los brazos se engarrotaron. Y médicamente, hermano, eso es muy grave, muy, muy grave, porque con eso se evalúa una escala para entrar en coma. Estuvo a punto de entrar en coma y neurológicamente no respondía, no se podía mover, no se podía parar. Y ella gritaba y tenía mucho dolor. Y cuando mi mamá entró por ella, porque casi se desmaya, empezó a orar. Y ella dice que al momento de que empezó a orar mi mamá, ella sentía cómo se le iba el aire, como ya poco a poco no podía respirar y empezó a entrar en una desesperación. Prácticamente estaba entrando en un paro cardiorrespiratorio. Llegamos y pude darle alguna atención y yo sé que mis manos el Señor las usa, pero estoy muy limitada porque soy un ser humano. Y el Señor tuvo misericordia de su vida, porque, para serles sincero, hermanos, estábamos peleando con la muerte. Estaban peleando con la muerte por su vida. Y por eso doy gracias a Dios, porque así como nos contaba el pastor que la muerte está acechando, podemos ver que los ataques van a seguir viniendo, pero mientras nosotros nos mantengamos firmes, creyendo en Él, confiando en que Él nos va a dar la salida, yo se los puedo decir, esto médicamente tenía que ser tratado de una forma grave, fue un evento grave, pero se obró un milagro y yo soy testiga de que esto fue un milagro. Para los médicos es difícil porque todo buscamos una solución, todo buscamos una respuesta, un razonamiento a todo lo que pasa, pero yo les puedo testificar fielmente de que esto fue un milagro del Señor y doy gracias. Hermanos, buenas noches. Yo vengo a darle gracias a Dios, gracias al pastor porque estuvo orando por mí y a cada uno de ustedes. Hace tiempo empecé a sentirme mal, empecé con mucho dolor en un ovario y dolor pélvico. Entonces fui al doctor, los doctores no encontraban el motivo del dolor, pensaban que eran vías urinarias, me mandaban medicamento y no. Entonces posteriormente visité otros médicos y pues no, el medicamento que me mandaban era muy fuerte, ya no podía casi comer del dolor que tenía en el estómago. Después pasó un tiempo, como 2 semanas pasaron y yo seguía sintiéndome mal. Entonces volví a ir al médico y ahí me mandaron a hacer un ultrasonido en el cual salió que mi ovario derecho tenía un tumor de 5 centímetros y que eso había tenido algunas complicaciones ya en mi vejiga y en la menstruación. Entonces el médico me dijo: te tengo que mandar tratamiento. Le dije: sí, está bien. Revisó los estudios y me dijo: necesito que te hagas otro estudio para descartar que sea cáncer, porque el dolor que tú tienes no es normal. Entonces, pues la verdad, hermano, yo sí sentí miedo. Salí del consultorio, fue mi esposo conmigo y pues
decidimos ver otra opción. Fui a otro hospital y ahí no me quisieron atender, nada más me pusieron una inyección y ya, regrésese a su casa. Al siguiente día fui a hacerme los estudios y llegando a la de recepción me dice: ¿tiene cáncer? Y yo le dije no. Entonces ella me dijo: este estudio es muy caro. Dice: quiero que le diga a su médico que específicamente le diga qué es lo que necesite, porque es muy caro los estudios. Dice: y no sé qué necesite. Entonces le marcamos al médico y él me dijo qué era lo que necesitaba. Ya me meto a hacerme los estudios y la señorita me dice: las pruebas, los marcadores tumorales son para las personas que tienen cáncer. Me dijo: ¿dónde tiene cáncer? Y yo me quedaba así, ¿no? Pues bien seria. Yo le decía: no, yo no tengo cáncer. Me dijo: es que mandan a hacer este estudio para ver en qué etapa va. Y ya lo hicieron, fue de toma de sangre y ya. Entonces al día siguiente le habló al médico, le digo: ya tengo los estudios, y me dice: no, pues es que no te puedo ver. Entonces yo, hermanos, la verdad sí estaba preocupada, pero yo le decía a Dios en mis oraciones: Señor, yo sé que tú eres mi fuerza, mi escudo, y mi corazón confía en ti. Dije: si tú quieres, Señor, que pase esta prueba, estoy dispuesta a pasarla. Y yo, hermanos, lloraba. Ante mi familia me hacían fuerte, pero en silencio, y que ellos no me vieran, ¿no? Lloraba. Mi madre es muy apegada a mí y ella me decía: hija, dice, no puedes tener cáncer, no te puedes morir así. Yo le decía: no, mamá, Dios está conmigo y yo sé que es una prueba y la vamos a pasar. Entonces yo iba con el pastor y cuando no aguantaba el dolor yo le decía que orara. Él estuvo al pendiente de mí. Llegó el día en el que el doctor leyó los estudios y me dijo: pues gracias a Dios, así me dijo el médico, dice, no tiene cáncer. Y yo, hermanos, estoy contenta, estoy feliz. Yo sé que mi fe siempre estuvo en Dios. Y pues me van a hacer una cirugía en el cual pues tienen que quitar el tumor del ovario. Y sé que pues Dios va a estar ahí conmigo, pero gracias a Dios pues salió negativo el cáncer. También quiero darle gracias a la hermana Santa, que ella me acompañó al hospital. Ella estuvo al pendiente de mí junto con mi esposo, porque ella siempre estuvo soltándome palabra de fe. Ella me decía: yo voy a estar contigo y sea lo que sea, y vamos a luchar juntas. Y pues gracias a todos, porque sé que sus oraciones son poderosas y yo sé que apenas me van a programar para la cirugía, pero yo estoy convencida y tengo la fe de que pues mi recuperación será rápida para venir a adorar y a exaltar el nombre del Señor aquí en la casa de Dios. Déselo fuerte.